La más amplia variedad de alimentos naturales e integrales. En sus dos casas, Fernández Crespo y Uruguay, y 18 de Julio y Vázquez. Abrir limpiezas por hora, por día o por mes. 0800 2320. Montevideo, Costa de Oro, Maldonado, Punta del Este. Es un gusto recibir al técnico, casi les diría, es un gusto recibir a un médico que conocimos con todo su porte médico, justamente, en la puerta de un quirófano entrando a operar, justamente. En el interior, en el departamento de Tacuarembó, en ese lugar que ha significado mucho, el Centro Nacional de Neurocirugía de Tacuarembó, que entonces no sé si ya lo era. Este fue un título que se logró después. Entre otras cosas, contando con su trabajo y el de otros colegas. Hace ya unos cuantos años de esta historia. Sin embargo, usted no abandonó ese espacio. No, no, para nada. Es fundamental para mí estar allá, estar en Tacuarembó. Es un lugar el que aprendí a querer mucho, a sentirme consustanciado y perteneciente a la sociedad de Tacuarembó. Y que además seguimos trabajando y avanzando en la parte científica y del hospital, con lo cual es un placer trabajar allá. ¿Cuántas horas de viaje tiene en su vida? No las tengo calculadas. ¿No se anima? No, son muchísimas, son muchísimas. Y en todas las vertientes de transporte, en auto, en ómnibus, ahora en helicóptero o avión, hemos incursionado en todas. Este centro es importante además porque medio país tiene la posibilidad de acceder en menor tiempo y con mayor certeza a una recuperación en una patología, en varias patologías, ¿no? Sí, el origen fue cortar el país al medio. Estábamos en una situación caótica, cerca del inicio del siglo, en el 2000, pacientes que se morían en el traslados. Y eso era inadmisible. Uno de los parámetros de la OMS para medir la eficiencia y la eficacia de un sistema de salud es la mortalidad de determinados pacientes con un tipo de hematoma particular, en el cual un hematoma que se produce un coágulo en la cabeza por un golpe. Y tenemos un acotado tiempo para poder resolverlo de 6 horas, y pasadas esas 6 horas los resultados son dramáticos, y antes de esas 6 horas los resultados son estupendos. Y el ejemplo más paradigmático es Michael Schumacher, que tenía esta patología y se demoró en tratarlo en tiempo y forma, y el resultado es catastrófico, está hecho una planta. Y bueno, ese parámetro es la mortalidad de los hematomas extradurales, es un parámetro fundamental para saber cómo está funcionando la salud de un país. Y nuestros números eran pésimos, porque si a alguien le pasaba algo en Artigas, no llegaba. Si alguien se golpeaba en Artigas, caía, caballo, de una hamaca, tropezaba en bicicleta, se generaba un hematoma extradural. ¿De qué estamos hablando? Es por dentro del cráneo. Dentro del hueso. Por fuera del cerebro. Ahí está, acá. Exacto. Y eso va empujando el cerebro, entonces el paciente está muy bien al principio, pero va a terminar muy grave porque ese hematoma no va a parar de crecer hasta que ponga en riesgo la vida del paciente. Por eso cuando uno tiene unas primeras señales, tiene que consultar al médico, a pesar de que diga, fue un tropezón y me siento bárbaro. Y la señal es el accidente. En el momento que uno tiene un accidente y se golpea la cabeza, tiene que consultar. Nosotros decidiremos qué premura darle a los estudios, pero la obligación del paciente es consultar. Nuestra obligación es atenderlo como merece, como corresponde. Bien. Esa persona lastimada porque cayó de una bicicleta en Salto no llegaba a Montevideo. Llegaba muerto, llegaba fuera de tiempo quirúrgico. Entonces se operaba, porque la cirugía es extremadamente sencilla, dentro de las opciones de neurocirugía es de las más fáciles, porque es inmediatamente por debajo del hueso, ya está resuelto, entonces levantamos el hueso y estaba curado. Usted pela, saca la tapita. No pelamos más. Ah, bueno. Poquito. Igual eso es lo de menos, ¿no? Saca la tapita, que hace presión sobre eso. Exacto, y se resolvió el problema. Libera ese cerebro que estaba apretado y empezando a sentirse machucado. Y ya está. Pero si se pasa de tiempo, el cerebro no recibe sangre y aparecen infartos en el cerebro, se mueren literalmente por falta de aporte sanguíneo en sectores del cerebro, y entonces el paciente no se recupera, que es exactamente el panorama de Michael Schumacher. ¿Cuándo terminó esa etapa? Y bueno, a partir del 2001 que pusimos este centro, se disuelve este intríngulis, este problema, porque
no había punto más distante del país a 3-4 horas de Tacuarembó. Por lo tanto, se acabó. Todos llegaban en tiempo. Todos llegan antes de esas 6 horas. De donde sea, porque si parten de Rocha llegan a Montevideo, si parten de Colonia lo mismo, pero si parten de Salto llegan a Tacuarembó, de Artigas a Tacuarembó, o sea, se racionaliza el manejo de estos pacientes. Y allí está Pereda, ¿y cuántos más? Y inicialmente éramos 8 colegas, y ahora somos unos 12, 13 que van cambiando. Además hay gente que no tiene tanta afición por la ruta y se va optando por quedarse más cómodo en Montevideo, y gente que se pone la camiseta y perduramos, que creo que va a ser muy difícil echarnos a esta altura del partido. Ciro que son de Tacuarembó. Claro, Ciro tiene ese problema ahora, hay un núcleo duro de 4 colegas que estamos desde el principio. El doctor Villar, que dirige el Hospital Maciel, a quien yo conocí en esas circunstancias, no, ya lo conocía por su ADN, quiero decir, pero digo, lo vi en la misma circunstancia que usted. Exacto. Sigue estando. ¿Viaja? Sigue estando. ¿Dirige el Maciel y va a operar con usted? Ustedes están muy mal, doctor. No, pero al final del día es un placer, que entonces Claro. uno se desengancha de otros problemas que tenemos acá, y entonces respiramos aires distintos y recargamos pilas y demás. Y allí entonces empezó a generarse seguramente una idea de la que hoy vamos a dar una noticia, o en todo caso vamos a compartir una muy grata noticia. Vamos a la presentación del pretexto que hemos tenido esta mañana para invitar a este destacadísimo cirujano nuestro. La epilepsia es la más frecuente de las enfermedades neurológicas, siendo provocada por un desequilibrio en la actividad eléctrica de las neuronas de alguna zona del cerebro. Es una dolencia multicausal, puede tener origen en lesiones cerebrales de cualquier tipo, pero en muchos casos se trata de una predisposición genética a padecer la crisis. Las convulsiones o crisis epilépticas son eventos súbitos y de corta duración, caracterizados por una actividad neuronal anormal, con o sin movimientos convulsivos, en estado de conciencia o inconsciencia. Se calcula que en nuestro país padece epilepsia alrededor del 1,14% de la población, es decir, alrededor de 30.000 personas. La mayoría de los casos son tratados farmacológicamente, pero en algunas ocasiones la cirugía es el tratamiento más ventajoso. El procedimiento quirúrgico consiste en quitar o modificar la sección cerebral donde comienzan las convulsiones. Para esto, es necesario que las mismas se originen en una zona específica, por lo que son necesarios exhaustivos estudios previos. En el Hospital de Clínicas se realizan operaciones de este tipo desde hace unos 10 años y se espera que en poco tiempo también se hagan en el Pereira Rosell y en el Hospital Policial. Desde el 27 de junio, el Fondo Nacional de Recursos destinará 15 millones de pesos anuales para cubrir a los aproximadamente 40 pacientes que deben ser sometidos cada año. Hasta el momento la cirugía se practicaba sin costo solamente en el caso de usuarios de ACE, pero ahora llegará a todos en forma gratuita. ¿Algo para corregir, doctor? No, No, parece que está es así. bien aclarado. Dígame una cosa, ¿hay una epilepsia más anodina, por llamarla de alguna manera? Para la persona que la padece y la familia no hay nada anodino, pero quiero decir, menos inhabilitante que se maneja con medicación. Sí, exactamente. La epilepsia no es una enfermedad que se puede controlar y muy bien con medicación, y los medicamentos siguen avanzando y mejorando. ¿Y qué quiere decir controlar? Es que le damos el medicamento que precisa el paciente en la dosis adecuada y el paciente no tiene más crisis y puede seguir adelante su vida con total normalidad. Pero hay un porcentaje de esos pacientes que no lo logra ni con un medicamento, ni con 2, ni con 5, y sigue teniendo permanentemente crisis. Y cuando digo permanentemente, puede ser dramáticamente frecuente. Pacientes que tienen 10, 15 crisis en el día. Entonces realmente la capacidad de pensar, de ser, de sentir, todo se ve alterado. Y eso pasa en un porcentaje nada despreciable. El 25% de los pacientes, es decir, 1 de cada 4 epilépticos no va a controlar su epilepsia con medicación. Y en esos pacientes es donde hay lugar para la neurocirugía. Es decir, hay posibilidades de estudiarlos e identificar a aquellos pacientes candidatos a ser curados. Y cuando digo esa palabra que es pesada, para medicina y cirugía es una palabra pesada. Que los médicos no dicen frecuentemente. No. Dicen en tratamiento, Exacto. paciente crónico.
Pero usted, con toda esta historia suya, se anima a decirla. Podemos curar a estos pacientes. Podemos curar, es decir, podemos dejarlos libres de crisis, libres de la sensación de que les va a venir una crisis, libres de medicación en muchos casos. Libres de la mirada de toda la familia y los amigos que lo quieren, que están cuidando que no haya una crisis, empezando a sanear todos los vínculos. Del estigma, libre del estigma. Porque la parte linda que vos contás del cuidado de la familia también se contrapone con el otro lado de la moneda, que es el estigma social que implica tener una enfermedad que inhabilita y que es muy impactante. Ver un paciente que tiene una crisis nos asusta, nos da mucho miedo. A mí me pasó una vez en una parada, recuerdo con Susana Rey, una compañera de acá del canal, que estábamos en un semáforo, en un corte de calle, nosotros en un vehículo, y cae una persona que estaba en una parada con una crisis epiléptica. O parecía, o qué sé yo. Entonces, la gente de la parada se abrió, la persona quedó en el medio sola, nosotros estábamos con el semáforo en rojo, aprovechamos, tratamos de subirla y salimos rumbo al Maciel. Porque eran 18. Tu trabajo de ambulancista. Yo qué sé, no sé, uno no podía meter mano, pero recuerdo que llegamos casi sin bocina, la bocina estaba más ronca que yo, porque tratamos de... y alguien dijo, tranquilo, es un ataque de epilepsia. ¿Y qué? Algo hay que hacer. Un médico que la asista. Pero ahí también... Es un cuento viejo. No, pero está bien, porque yo creo que el enseñar... Nosotros, como vehículo de enseñanza, tenemos la obligación de declarar eso también. La epilepsia es muy impactante, pero cuando un paciente tiene una crisis, no es una situación de riesgo de vida si uno hace mínimos gestos. Y los mínimos gestos son, por ejemplo, proteger que no se vomite y aspire ese vómito. Entonces, es ponerlo de costado y casi que nada más, porque las crisis son autolimitadas. Es decir, terminan, así como comienzan cuando quieren, terminan en poco tiempo cuando ellas quieren. Pero no hay que ni someterlos a fuerzas para que no hagan determinado movimiento, no. Hay que dejarlos que la crisis curse, protegiendo eso, poniéndolo de costado, de manera que si llega a tener un vómito cursando la crisis, ese vómito salga y no dé ningún problema. Y luego sí, consultar. ¿Cuánta sencillez, sapiencia y altruismo en una persona? Dice Gloria Castillo, que lo está viendo y lo felicita. Un lujo que tenemos los uruguayos, dice Andrea Martínez Citadini. Felicitaciones, Doc. Matilde Mabel Martínez dice un aplauso para esos médicos que corren a salvar vidas sin importar los kilómetros que tienen que viajar. Daniela Fontes escribe, felicitaciones por lo que hacen y gracias por salvar tantas vidas. Tacuarembó es un ejemplo mundial. La semana pasada acompañé a mi amiga al Maciel. Me sorprendió para bien cómo está el hospital. Mejor que muchas mutualistas, dice esta televidente. Margarita pregunta, mi esposo que es epiléptico, ¿puede ser intervenido si es estudiado? ¿Depende de la edad? No, no depende de la edad, depende de la epilepsia. Y tiene que ser estudiado dentro del programa y por eso es que toda esta lucha de casi 20 años para lograr que el fondo nos impulse y nos dé dinero para poder mejorar nuestra capacidad de estudio, es por eso, es porque estudiar un paciente de epilepsia es complicado, es tiempo dependiente en el sentido que un paciente insume una semana de estadía completa internado en el hospital de clínicas, y esto si no lo digo, la directora del hospital de clínicas me asesina, no, le digo en broma. Claro, porque Clínicas ha hecho mucha inversión, ha apostado mucho a esto. Esto es una gran noticia del hospital universitario. Esto es un programa que se enmarca dentro del desarrollo del hospital universitario. Es una línea clara que ellos apoyaron. Entonces, se interna el paciente, hay un equipo que está con ese paciente permanentemente 24 horas al día, registrándolo, es decir, haciendo un electroencefalograma permanente y además filmándolo para asegurarnos que cuando tiene la crisis podemos ver cómo es esa crisis, por qué parte del cerebro transita, porque el verlo nos da ideas. Claro. ¿De qué neuronas están...? De qué sectores del cerebro se están activando. Y también nos da la neurofisiología, es decir, por dónde se ven actividades epilépticas. Pero después de eso, ese análisis inicial hay que postprocesarlo y ver minuto a minuto cómo se desarrolla, o sea, que implica horas hombre
o horas mujer. Horas equipo. Horas equipo, enorme cantidad de horas para poder desenmarañar todo eso, para después rediscutir, hacer otros estudios. Por ejemplo, durante esa crisis, una cosa que es muy importante es que cuando empieza la crisis, en el momento que se instala la crisis, tenemos una ventanita de 20 segundos. ¿Cómo? 20 segundos para poder inyectarle un radiofármaco. Ese radiofármaco va a ser captado por las células que están activamente activadas en ese momento y entonces queda dentro de esas células. Tienen un mapeo. Después se le hace una tomografía por emisión de un fotón único y entonces sabemos qué parte del cerebro se activó, pero tenemos esa ventana de 20 segundos. Y eso implica que haya un técnico que estudió y trabaja con radioisótopos que está sentado esperando al lado del paciente a que el paciente tenga la crisis. O sea que es Y que cuando la tiene, el tipo tiene 20 segundos. Exacto. Perdón. Para inyectarlo. Para ser eficiente. Exacto. En el momento. Para que nos dé la información, porque si lo hace más allá de 20 segundos, es difícil de interpretar si eso es real o no. Entonces, realmente el equipo global tiene que estar dispuesto a todo. ¿Cuántas personas? Somos más de 20. Porque los neurofisiólogos, los epileptólogos, o sea, neurólogos dedicados a epilepsia y que saben mucho y que pueden leer, es como leer The Matrix, como leer la película en Matrix, ven a través de esos delgados líneas que hay en un papel o en una pantalla y bueno, pueden leer cómo está funcionando el cerebro. Son 3 o 4 y hay gente que dedicada a adultos y gente dedicada a pediatría. Tenemos el profe Rulla con nosotros que tiene, no puedo decir la edad porque me mata, pero hace añares que está trabajando con ellos, hace más de 15 años que está jubilado y sigue trabajando con nosotros, viendo pacientes, enseñándonos. Es decir, es un equipo enorme de técnicos, de médicos, de personal de enfermería, de gente de asistente social. Porque... Así como yo lo conocí a usted, que era un guricito de túnica, metiendo porfía en el hospital de Tacuarembó hace una ponchada de años, habrá una cantidad de jóvenes que están estudiando medicina y que, como usted está hablando de un hospital universitario, ahora querrán ser neurólogos o querrán ser epileptólogos, porque este es un momento... Es apasionante. Claro. Es apasionante, porque aparte... Se está aprendiendo con esto. Y aparte, en medicina, lograr que un paciente esté feliz es difícil, porque lo podemos curar, podemos resolverle un problema, podemos salir adelante, pero eso, el paciente estaba muy bien antes y luego lo dejamos casi igual, y eso es un enorme logro, pero estaba muy bien antes, ¿no? Estos pacientes están muy mal, no tienen vida, la calidad de vida que tienen es mala, y nosotros les cambiamos esa calidad de vida y pasan a estar muy bien, y entonces... ¿Cuánto hace que están haciendo esto de manera experimental, a puro esfuerzo, porque no había fondos para ello? A pulmón lo venimos haciendo desde el 98, yo me integré al programa en el 2003. Y desde entonces formo parte y opero y veo pacientes, y lo hacíamos, esa es la palabra, pulmón, es decir, yo me opero, después me quedo a ver mi paciente, lo sigo todos los días, antes decido qué parte vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y todo eso. Y no era tan solo por la remuneración, porque estos 15 millones de pesos anuales, el objetivo es invertir en tecnología, vamos a comprar equipamiento para estudiar mejor a los pacientes, vamos a contratar nuevas personas o contratar personas que ahora lo hacen de forma honoraria, que lo hagan pago. Como debe ser. Como debe ser. Claro. Y entonces vamos a poder pasar de estudiar hoy por hoy 25 pacientes, tenemos 25 chances de estudio por año y son esos tiros y no crecen. Esas son las balas de plata. Exactamente, y tenemos que pasar a poder hacer 100, 150 por año para poder llegar a los números que vos manejabas. El 1.14% implica que hay 35.000, 37.000 uruguayos con epilepsia. Y de eso dije que un cuarto, casi 10.000 uruguayos tienen epilepsia refractaria. Y de esos tengo pacientes para operar 5.000. Y entonces, si yo me los pongo a operar y trato de hacer uno por semana, que no está mal, es poco, pero no está mal, son 50 pacientes por año. ¿Cuánto me lleva llegar a 5.000? A 5.000.
Claro, porque 5.000 no es un número fácil. No. Es el número. Es el número de pacientes que tengo que llegar. Entonces usted tiene que convertir ese equipo de trabajo, En digo, eficiencia. en el que usted obviamente es uno de más de los integrantes, en una incubadora que permita que se pueda operar uno por semana, pero no de a uno. Exacto. Que haya una batería de unos por semana. Exactamente. Para bajar y llegar a los 5.000 un poquito antes y que todo ese tiempo no estén pasando una vida Trágica. totalmente trágica. Esa es la palabra. Que grandes compañeros, los cirujanos, así como los pediatras intensivistas ABP, entre los que me incluyo, ir a ese gran hospital, romper la barrera de la distancia, dice Isabel Calvelo, aportar nuestra ciencia y ver qué se puede. Pereda es un gran neurocirujano, dice Isabel, que obviamente lo conoce. Yo le pagué para que Alguien nos consulta y dice, sufro de migrañas desde los 15 años y me dijeron que es una forma de epilepsia. Hay manifestaciones epilépticas con cefalea, y puede ser. La respuesta a esa televidente es sí, puede ser. Y lo podemos analizar y estudiar en el programa y ver si eso es o no una epilepsia. Puede no ser también. Pero realmente en estos años yo he visto cosas fabulosas. Realmente es súper interesante por lo que logramos, pero es súper interesante estudiar los pacientes. Realmente lo que vemos del humano, ¿no? de cómo son las crisis, y de pacientes que no tienen crisis, son crisis psicógenas. O sea que su psiquis es tan fuerte como lo sabemos que puede generar una enfermedad. Entonces es apasionante. Tiene toda una rama de la medicina y de la cirugía que me aleja del campo quirúrgico y me arrima a una cosa más experimental en el sentido más de pensar, de razonar, de que el cerebro está para usarlo también con niveles más altos que solo mover las manos. O sea que... Doctor Pereda, conozco un caso de un hombre joven, atlético, de esa gente que uno dice extremadamente saludable, que cae de un caballo sin que el caballo hiciera ninguna maniobra rara, fuera del país, uruguayo. Viene al Uruguay, se estudia y un equipo en el que usted estaba trabajando le encuentra un tumor en la parte frontal de su cerebro. Usted recomendó operar. Creo que formó parte fundamental de ese equipo que lo operó. Sí. Cuando despertó, ese hombre joven, padre de familia, inteligente, era otra persona. Y usted dijo, calma. Sí. Es que es un poco llamativo que nosotros pensemos que podemos cortar sectores del cerebro, modificar redes neuronales y hacerlo con impunidad. Es decir, es muy pretencioso pensar que podemos operar con las herramientas que tenemos hasta hoy en el mundo y que eso no tenga cambios en el cerebro. Y sí los tiene. Y lo bueno es poder preverlos cuando uno sabe dónde va a trabajar y qué resultados puede haber para que la familia pueda anticiparse. No siempre lo hacemos, en este caso en particular me acuerdo que yo no lo había anticipado. Lo que sí me daba la tranquilidad es que donde había trabajado, si había alguna alteración, se iba a compensar, cosa que sí pasó. Pero a partir de ahí yo también cambié y me exigí más en asegurarme, en dar toda la información que yo pienso al paciente. Me puedo equivocar y eso se lo aclaro también al paciente. Yo le digo lo que yo pienso y le digo lo que pienso en el mismo plano. Y la información que manejamos no hay diferencias. Hay cosas feas de oír, hay cosas lindas de oír, pero lo digo todo, de forma tal que, basado en esa estructura de verdad, podamos construir cosas buenas o malas, no lo sé, pero hay un plano de verdad que es no negociable. Entonces, incluyo dentro de esa información eso, es decir, hay cosas que yo no puedo no saber y que pueden pasar cosas en el despertar que sean diferentes y sí. Bueno, pues pasó y ahora es el mismo de siempre. Sí. Gracias, doctor.
Por favor. Estamos dando una buena noticia, pero también seamos prácticos. Sí. ¿Esto qué le significa a la gente Bien. en su día a día? Porque tengo que cerrar. Ahora va al neurólogo y le dice, Sí. yo vi en la televisión un hombre elegante que habla de operar la epilepsia refractaria. ¿Cómo llego? Ya están, en la página del Fondo Nacional de Recursos Bien. están los formularios para ser Perfecto. presentados. Y nosotros, esta consta de 4 fases y la fase 1, que es la presentación, es gratuita y eso el neurólogo se puede referir a cualquiera de los integrantes y venir él y presentar el caso y luego se analiza por el fondo. Si me permitís, quiero mandar un saludo, un fuerte saludo ¿O no? a mi suegro, a Ricardo, que está dando una dura batalla en su Mercedes natal y le quiero mandar un abrazo grande. Me parece muy bien. Vaya conmigo y lo felicito a ese suegro, porque la verdad es que forma parte de una familia extremadamente comprometida con la salud. Y eso contamina positivamente todos los núcleos familiares y aún los del afecto y también los que a veces, como en mi caso, hemos tenido encuentros profesionales y tenemos una enorme confianza y un profundísimo respeto por la calidad ética de su trabajo, doctor. Así que cuando me llamó Carla de producción la semana pasada y me pasó el mensajito, entró el tema dentro del Fondo Nacional de Recursos y yo le dije, apenas vuelva, hagámosle un espacio al doctor, quiero a Pereira para volver. Me gusta mucho que usted se llame Pablo, ¿sabe? Sí. Por aquello de los apóstoles. Gracias por estar Muchas con gracias. nosotros Muchas esta gracias, mañana. Marinés. Gracias y felicitaciones a todo ese equipo Sí. de médicos que han dejado años de su vida y de convicción justamente porque la vocación viene hermanada con la dedicación. Ha sido un gusto. Para mí. Y nos mantenemos en contacto. Sí, claro. Queremos el primer paciente, queremos el primer ¿Cómo no? operado, queremos el antes, el después. Claro que sí. Queremos compartir esta buena supuesto. noticia. Gracias. Cerramos este mano a mano, amigos, en este lunes de esta semana fríísima. Nos han prometido que grado a grado la ola de frío pasó, pero es grado a grado y como estábamos tan abajo, hay que darle tiempo, como a los pacientes, para que se recuperen. Tranquilidad. Gracias, Marinés, qué bárbaro. Qué tranquilidad tener al doctor Pereda en nuestro cuadro, ¿no? Esa es buena. Ahí hay a otros tantos grandes especialistas que tiene nuestro país. De veras, qué placer. La qué verdad. placer. Les cuento antes Bueno. de ir a... nos vamos a la pausa después de lo que les voy a decir, A ¿puede ver, ser? creo que sí. Creo que sí. Sí, pues sí. Antes de irnos a la pausa, les cuento que la industria uruguaya es el motor de la economía, así que sé como nosotros y consumí industria uruguaya, porque consumiendo productos uruguayos generamos más fuentes de trabajo y fortalecemos nuestro país. Apostemos a lo nuestro, a lo uruguayo es un apoyo de Masa Madre, sanas delicias para todos los momentos del día, Lácteos Pipos de San José para todo el Uruguay, Miel Cerros Azules, tu vida más saludable con Miel Cerros Azules, hamburguesas congeladas, Oro Verde, alimentos para todos. Amigas, amigos, nos vamos a la tanda, a la vuelta. Tenemos de todo. La Mira, ahí está. cocina, Anita. Ahí voy a- Anita cocina por menos de 300 mangos. Es bárbaro. Tortilla española y crema de chocolate. Trini, en el móvil. Vamos a ver.